Muy buenos días, sean bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de este tema número 5, en la cual estuvimos viendo tres principales culturas. La anterior clase pudimos ver la cultura tihuanacota, el día de hoy veremos la cultura aymara y la siguiente clase veremos una nueva cultura. Bien, vamos a continuar con este tema. Vamos a seguir este subtítulo que es la cultura aymara, en la cual vamos a ver rasgos generales dentro de esta cultura. Bien, es una de las culturas que quizás hemos tenido mayor contacto acá en La Paz, en Bolivia, ya que pudimos ver muchas de las prácticas, quizás no directamente, quizás a través de medios televisivos o en alguno de los casos vivencialmente dentro de las distintas poblaciones que tenemos. Es por eso que esta cultura la vamos a rescatar, las características principales, y también vamos a recoger aportes que podamos tener dentro de nosotros. Bien, vamos a establecer eh, una ubicación geográfica dentro de la cultura aymara. Acá podemos ver dentro del mapa que esta cultura no solamente se desarrolló en los territorios de Bolivia, también hubieron regiones dentro del norte de Chile y del sur de Perú. Esta cultura principalmente se vio rodeada, es decir, se estableció alrededor del lago Titicaca, como acá podemos ver. Bien, también se creía que cuando los tihuanacotas, siendo ellos un imperio que se estableció también a lo largo y ancho del altiplano en Sudamérica, también dio lugar a varias tribus o a varias culturas. Bien, es por eso que hay también cierta relación territorial con los tihuanacotas. El pueblo aymara, acá reiteramos, geográficamente se desarrolló en inmediaciones del lago Titicaca. Bien, acá podemos ver esta región de color verde como el establecimiento de esta cultura. También vamos a verlo ya en un mapa más detallado que geográficamente se dividió en señoríos. La cultura aymara se dividió en señoríos, que estos también a su vez tenían dos lados, el Umasuyu y el Urkusuyu. Ambos suyos, estos implicaban también la división de los distintos señoríos. Hubieron algunos principales como los Lupacas, también el señorío de Pacajes que podemos ver acá, este también ya en la región de Bolivia podemos verlo, también la de Carangas, la de Charcas, entre otros que también podemos ver acá, ¿no? Carangas, Charcas, los Yamparas, los Collas también como señorío, los Quirguas, entre otros, dentro de esta cultura aymara. Bien, vamos a continuar hablando acerca de la organización política de esta cultura. Varios quizás ya hemos escuchado, hemos visto o nos han contado acerca de algunas personas que en las poblaciones se las denomina también autoridades. Bien, a estas nos vamos a referir dentro de la organización política. Se cuenta con un hachamalcu, así podemos mencionarlo también dentro del idioma que tenemos dentro de esta cultura, que es el aymara propiamente. Este era el jefe supremo con atribuciones militares, civiles e incluso sacerdotales. El gran Malku, ya que abajo tenemos también el gran Malku era este jefe supremo. Le seguía también dentro de esta jerarquía el Malku, quien era un jefe más regional y responsable de una marca o de un pueblo. Bien, si hace un momento hablábamos sobre señoríos, cada señorío contaba con distintas poblaciones que también ellos denominaban marca. Estas poblaciones estaban dirigidas por un malco. Bien, quizás en la actualidad el hachamalco ya no se ve en muchas regiones,
ya no se le puede distinguir, pero sí el Malku, que es la autoridad principal dentro de las distintas poblaciones. No es una autoridad que se pudo ver incluso hasta en la actualidad. También podemos ver el cargo del Hilakata, que ya es una autoridad que está ligada a la vida social del ayllu, ya que proviene también de las palabras aymaras, que es Gila, que es hermano también, podemos mencionar hermano de sangre, puede ser también aquella traducción, y kata o kata, que también es adelante o principal. Bien, es por eso que también estaba mencionado como en el ámbito social, es decir, apoyaba a un ayllu dentro de los asuntos sociales que éste tuviera. También tenemos los curacas, que estas autoridades también tenían atribuciones dentro de la guerra o defensa civil. Esto se vio más dentro de la historia de los aymaras, ya que ellos también, si bien no tenían incluso con enfrentamiento con otras culturas, incluso habían enfrentamientos entre señoríos en ocasiones. Es por eso que también contaban con un curaca que podía realizar este tipo de organización dentro de la cultura aymara. También vemos los amautas, que también son considerados sabios, además de que podían retribuirse esta sabiduría como el enseñar, el como transmitir conocimientos de generación tras generación. A esto también se rescataba el amauta y también el suri, que era considerado como un juez que ocupaba varios asuntos como agrarios, alguna propiedad que había en discusión, casas, terrenos o relacionados con la herencia. Perdón. En este caso, el suri quizás ya no lo podemos ver en muchos territorios que son considerados todavía dentro de la cultura aymara. Esta división, ¿no? O estas funciones también las podemos ir clasificando dentro de la cultura aymara históricamente. Bien, muchos de ellos, como dijimos en la actualidad, se han adaptado de otra forma. Vamos a ver ahora la organización social. Básicamente la sociedad dentro de la cultura aymara estaba basada en el ayllu, que era un grupo familiar, el ayllu que era más grande incluso que los marcas o la población. El ayllu era un grupo familiar ya que estaban unidos por vínculos de parentesco consanguíneo, de religión o de territorio, incluso de trabajo. Acá podemos ver que la sociedad se divide así, territorialmente, por el ayllu también. Vamos a ver ahora la organización económica. ¿En qué se basaba la economía de los aymaras? Pues ellos también basaban su economía en la agricultura, principalmente podemos mencionar la papa y la quinoa, pero además de estos también tenían otros productos. Podemos mencionar que también en base a la agricultura se formaron distintos valores que ahora son conocidos como valores sociocomunitarios, en los cuales podemos ver que trabajaban todos los miembros del ayllu. Podemos mencionar dentro de estos valores, dentro de esta forma de trabajo, el aini, la minca y la mita. Estas tres principalmente, no hay más, pero vamos a mencionar estas tres en base a la reciprocidad, en base a la ayuda que se realizaban entre todos los miembros del ayllu. Bien, quizás esto no fue solo aplicado en la agricultura, quizás también fueron aplicados, o podemos mencionar que fueron aplicados dentro de la vida social, en la formación de nuevas familias, entre otras situaciones dentro del ayllu, en los cuales practicaban estos principios. Cabe resaltar que la mita que podemos ver acá dentro de la cultura aymara era muy distinta a la mita colonial, ¿bien? La mita colonial se fue reformando esto, ya no era una ayuda mutua, solamente era una forma de trabajo, ¿bien? Entonces fue diferente a la mita que podemos conocer dentro de la cultura aymara. También en base al conocimiento que establecieron los tihuanacotas,
Los aymaras aplicaron los ucacoyus o los camellones, ya que quizás en nuestros territorios podemos ver una planicie, pero hubieron regiones en las cuales la cultura aymara necesitaba de estas técnicas de cultivo, ya que no contaban con regadíos cercanos o incluso las tierras donde habían habitado no eran planicies, como podemos ver ahora en el altiplano. Por eso que ellos también aplicaron estas técnicas de cultivo. También la ganadería fue una de las principales actividades de los aymaras, ya que se domesticaron animales como la llama, la alpaca, entre otros, como podemos ver en la imagen. Y así también el comercio fue muy amplio, ya que también se practicaba el trueque, se realizaban estos intercambios también con regiones como de los valles, como de los llanos, en base a la producción que realizaban históricamente. Estamos hablando, ¿no?, de la cultura aymara en la historia. Bien, vamos a ver ahora la organización cultural, ya para ir culminando. En esta organización cultural podemos ver que la cultura aymara tenía distintas manifestaciones culturales, que quizás ahora incluso podemos verlas. Dentro de la construcción que se tenía en la cultura aymara tenemos los pucaras, que eran fortalezas construidas sobre colinas naturales. Estas pucaras eran una especie de murallas, los cuales también se habían construido debido a los enfrentamientos que pudieran tener con otras culturas o incluso entre mismos señoríos. Bien, estas también están en la actualidad, se pueden ver algunas en algunos territorios, estas formas de defensa que tenían los aymaras, que es muy interesante. También tenían las chulpas, que eran básicamente la momificación de sus difuntos. Ellos lo guardaban en canastones y los mantenían así, como dentro también de un ritual religioso que ellos permitían, que eran prácticamente cámaras funerarias, es decir, después de la muerte de las personas más importantes también dentro de esta cultura. Dentro de la cerámica podemos ver la elaboración de distintos objetos que ayudó también para su uso cotidiano. También poseen conocimientos astronómicos, ya que contaban con un calendario solar agrícola, es decir, que establecían periodos para la agricultura, es decir, qué periodo podemos sembrar, qué periodo podemos cosechar, qué periodo podemos aporcar, entre otros, ¿no?, que son básicamente funciones dentro de la agricultura. Así también contaban con una religión politeísta y animista, que es lo que podemos ver acá también en la imagen. Contaban con una religión politeísta, ya que tenían más de un dios, tenían un dios principal, pero también tenían varias deidades. Y animista, ya que también consideraban a la naturaleza como un dios, a varias características, varios puntos dentro de la naturaleza también las consideraban como dioses. Es por eso que también era una religión animista. Bien, finalmente podemos señalar que los aymaras tuvieron notables conocimientos en el campo de la medicina, pues estudiaron los valores terapéuticos de muchas plantas, que son las que podemos ver ahora, ¿no? Ellos utilizaron esta medicina natural, que es la que conocemos también de esa forma ahora, y ellos también lo practicaron dentro de la historia y pudieron mantenerlo también en la actualidad. Esto podemos ver básicamente, ¿no?, como un resumen dentro de esta organización cultural que tenían los aymaras, que también podemos ver o podemos vivenciar más en la actualidad. Vamos a dejar hasta aquí este resumen, este conocimiento que hoy pudimos tener acerca de la cultura aymara, rescatando los puntos más importantes. Bien, la siguiente clase continuamos con más sobre las culturas. Hasta la siguiente.